El Leviatán, el monstruo marino que reside en las profundidades del océano. La criatura bíblica que solamente puede ser vencida por el poder divino. Hasta el día de hoy, continúa siendo uno de los enigmas más significativos y aterradores que encontramos en las páginas de la Biblia. Durante mucho tiempo, el Leviatán ha sido objeto de un considerable interés y debate, ya que, según los relatos bíblicos, si esta inmensa bestia llegara a ser liberada, sería impotente ante su poder. Pero, ¿qué nos revela la Biblia acerca de este monstruo, si somos incapaces de enfrentarlo? ¿Quién se encargará de la derrota del Leviatán? ¿Acaso será aniquilado por Dios en el juicio final? Si deseas profundizar en este enigmático ser y su posible significado, estás en el lugar indicado, así que siéntate cómodamente y disfruta. El Leviatán es una criatura legendaria mencionada en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento. Se describe como un colosal monstruo marino. El Leviatán personifica el desorden y la ruina. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21, sugiere de manera indirecta que fue forjado por el Creador en el quinto día de la creación. Y Dios creó los grandes seres marinos, y toda forma de vida que se desplaza, generada por las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su género. ¿Sabías que, en un principio, la Biblia hace mención de dos leviatanes, aunque uno de ellos fue sometido? Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Los Salmos, en el capítulo 74, versículos 13 y 14, relatan que cuando Dios separó las aguas con su inmenso poder, puso fin a los monstruos marinos, entre ellos el Leviatán, aplastando sus cabezas y ofreciéndolas como alimento a las bestias del desierto. Como se nos indica, aplastaste las cabezas del Leviatán, lo que sugiere que este ser era una criatura de múltiples cabezas. A lo largo de este video, también mencionaremos otro Leviatán que está destinado a ser vencido por Dios en el juicio final. En el libro de Job, se describe al Leviatán como una criatura tan impresionante que preferiríamos no encontrarnos jamás. Definitivamente, se le retrata como una inmensa bestia que supera la imaginación. Permíteme compartir contigo una porción de esta descripción. Job, capítulo 41. Y el Leviatán, podrías atraparlo con un cebo. ¿Serías capaz de sujetar su lengua con una cuerda? ¿Podrías pasar un cordel por sus fosas nasales o atravesar su mandíbula con un gancho? ¿Acaso se inclinaría ante ti y te suplicaría con palabras amables? ¿Pactaría servirte de por vida? ¿Podrías domesticarlo como a una mascota, como a un pájaro, o dárselo a tus hijas para que jueguen con él? ¿Se comerciaría con él en el mercado? ¿Se vendería en pedazos? ¿Sería vulnerable a flechas o lanzas? Si intentaras someterlo, se desataría una batalla que jamás olvidarías y no lo volverías a intentar. Tan pronto como lo ves, te burlas de la esperanza, ya que nadie podría enfrentarlo sin pagar un alto precio. Si alguien se atreviera a provocarlo, se encendería en furia, y absolutamente nadie podría mantenerse firme. ¿Quién podría enfrentarse a él y salir ileso? Nadie en el mundo. Estas menciones son aterradoras, pero ¿podrían ser una forma de hacer referencia a potencias o gobiernos? ¿Podría ser una metáfora? Permíteme explicarte por qué no considero que sea el caso. Observa lo que hemos estado comentando a lo largo del capítulo 41 del libro de Job. La Biblia se refiere de manera literal a una bestia, y sus detalles son sumamente específicos. Describe con gran minuciosidad lo que podría ser una especie de dragón o una criatura de proporciones colosales, imposible de capturar por nadie. Nadie en el mundo podría enfrentarse a él. El versículo 18 de este mismo capítulo nos relata que esta criatura, con sus estornudos, provoca llamaradas de fuego. En el versículo 19, se menciona que su boca arroja llamas. De su nariz emana humo, como si proviniera de una caldera hirviendo. De su boca sale fuego. Nada en la tierra se le asemeja, fue diseñado sin temor. Desafía incluso a los más altivos y es el soberano de todas las bestias.
Si deseas obtener más información sobre su descripción, te invito a consultar el capítulo 41 del libro de Job en el Antiguo Testamento, donde encontrarás detalles adicionales sobre este ser. Según lo que hemos mencionado hasta ahora, está claro que ni siquiera podríamos contemplarlo sin desfallecer. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿cómo llevará a cabo Dios la destrucción de este Leviatán? Para responder a esto, debemos dirigirnos a Isaías 27:1, que declara: en aquel día, Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Pero, aquí se plantea otra interrogante: ¿posee Dios una espada literal? La respuesta es afirmativa, ya que la espada de Dios es su propia palabra. Esto se puede encontrar en Hebreos 4:12, donde se describe: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más afilada que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Además, Efesios 6:17 también se refiere a la palabra de Dios como una espada, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, de acuerdo con las Escrituras, Dios eliminará al Leviatán con solo pronunciar su palabra. La criatura no tendría ninguna posibilidad ante su creador. Este tema sigue siendo motivo de gran debate: ¿sería posible que exista una criatura de semejantes dimensiones? ¿Dónde podría habitar este gigantesco ser? Según la Biblia, el Leviatán reside en lo más profundo del mar. En Salmo 104:26, el rey David habla del mar, mencionando que allí navegan los navíos, es decir, los barcos, y el Leviatán, el monstruo marino que Dios creó para su propio entretenimiento. Es interesante señalar que la Antártida, el cuarto continente más extenso y conocido como el continente helado, representa la superficie más remota jamás explorada por el ser humano. Las extremadamente bajas temperaturas hacen de este lugar un territorio desconocido en muchos aspectos. Entre las pocas cosas que se han registrado, se encuentran sonidos aterradores que hasta el día de hoy permanecen sin explicación. Uno de estos sonidos se conoce como Julia, y fue detectado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Según esta organización, el origen de este sonido sigue siendo un misterio, aunque se cree que pudo haber sido causado por un iceberg gigante encallado en la Antártida. A continuación, te compartiré este inquietante sonido para que puedas formar tu propia opinión. ¿Qué opinas de ello? Sin lugar a dudas, hay aspectos en nuestro planeta que desconocemos por completo, lo que nos lleva a considerar que la existencia de una criatura gigante más allá de nuestra comprensión no es una idea tan descabellada. Otra experiencia inquietante involucra un sonido apodado Train, registrado el 5 de marzo de 1997 por el Sistema de Vigilancia Sónica. Según la NOAA, este ruido posiblemente se originó debido al contacto de una inmensa montaña de hielo con el lecho marino del Mar de Ross, cerca del Cabo Adaré en la Antártida. El sonido se asemeja al ruido de un tren cruzando el Mar de Ross. Te invito a escucharlo por ti mismo. Estos son solo algunos ejemplos de numerosos registros de sonidos misteriosos en la Antártida. Para concluir, mencionaré otro sonido inquietante, apodado Slowdown, captado el 19 de mayo de 1997. Este nombre se debe a que la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. La NOAA sugiere que este sonido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el lecho marino del Mar de Ross o el de la Antártida. La Antártida. Es ciertamente asombroso considerar cuántas especies desconocidas podrían existir en las profundidades del océano, dada la vasta área que aún no ha sido explorada.
La idea de que más de un tercio de las especies marinas sigan sin descubrir es realmente impactante, especialmente cuando se tiene en cuenta que el 95% del volumen del océano sigue siendo un misterio. La pregunta de qué podría habitar en las profundidades del mar y si podría sobrevivir a las extremas presiones en el fondo oceánico plantea un enigma fascinante. En cuanto a la mitología relacionada con el Leviatán, es interesante observar cómo esta criatura ha sido tema de diversas tradiciones y relatos. Además de su aparición en la Biblia, como mencionaste, el Leviatán también forma parte de la mitología judía y de libros apócrifos como el libro de Enoc. Estos relatos describen la creación de una hembra llamada Leviatán, que habita en las profundidades del océano, así como un macho llamado Vigimes, un monstruo terrestre que reside en un desierto invisible al este del Jardín del Edén. La narrativa también incluye una lucha entre estas criaturas que conduce a su destrucción. Algunos escritos apócrifos sugieren que esta lucha entre Vigimes y Leviatán no ocurrió al principio de los tiempos, sino que está reservada para un enfrentamiento futuro, en el que se unirán a otro monstruo. En ese enfrentamiento, Vigimes y Leviatán usarán sus poderes naturales para luchar, y Dios intervendrá con su poderosa espada para derrotarlos a ambos. Luego, la piel de Leviatán se utilizará para crear banquetes para los justos, quienes se regocijarán al comer la carne de Vigimes y Leviatán. Estos relatos aportan un elemento mítico y simbólico al Leviatán, que trasciende su mera existencia como una criatura bíblica y lo convierte en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. Es interesante que menciones el Talmud y su influencia en la vida de los judíos, ya que este texto desempeña un papel importante en la tradición y la interpretación judía. En el Talmud, como mencionaste, se hace referencia a las actividades divinas a lo largo del día, incluida la idea de que Dios juega con el Leviatán en un periodo específico. El Talmud es un libro que contiene la tradición oral, enseñanzas, rituales y mandamientos de la religión judía, y ha tenido una gran influencia en la vida de los judíos, incluso más que el Antiguo Testamento de la Biblia. En él se menciona un relato que describe el día divino. En las primeras 3 horas, Dios estudia la Toure, en las siguientes 3 horas juzga el mundo, en las terceras 3 horas alimenta a todo el mundo, y en el último periodo de 3 horas, juega con Leviatán, un poderoso demonio acuático que trata de poseer a las personas y que es difícil de exorcizar. En algunas creencias satánicas, se le considera uno de los principales demonios, junto con Lucifer y Biliel, formando una especie de trinidad demoníaca. A pesar de estas historias y leyendas que carecen de respaldo bíblico, se cree que Dios lo derrotará en el fin de los tiempos, y se asocia al Leviatán con Satanás, también llamado el dragón de las profundidades del mar. Este tema es motivo de conversación y debate en muchos círculos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te invito a compartirla de manera respetuosa en los comentarios. Si disfrutaste el video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos. Cuídate y nos vemos en el próximo video.